Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo contenido les quiero compartir traducida en español una reveladora entrevista de Antonia Salzano, la madre de Carlo Acutis, quien nos habla sobre el secreto de la santidad de su hijo, relatándonos impresionantes anécdotas de grandes signos y prodigios en todo el mundo a partir de la intercesión de Carlo Acutis. En esta entrevista, la madre de Carlos hablará puntualmente de los siguientes argumentos. ¿Por qué Carlos Acutis es considerado un santo? La fe de Carlos Acutis, el milagro de Carlos Acutis y el secreto de Carlos Acutis. Todas estas revelaciones fueron realizadas a través de un programa de televisión italiano en el que Antonia Salzano fue invitada para hablar sobre su hijo. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Con respecto a la condición de santidad de mi hijo, hay que decir que la Iglesia tiene bien definidos sus criterios, entre los cuales se tienen en cuenta aspectos ligados a cómo esta persona vivió su vida terrena, teniendo en cuenta valores como la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estas virtudes son claro indicio de la voluntad hacia el bien que tienen estas personas. Y este es uno de los aspectos principales que se tienen en cuenta al momento de beatificar o buscar la santidad de alguien. Y soy muy consciente que además de todo esto, la fama de santidad de mi hijo se puede evidenciar día a día. Son muchísimas personas en todo el mundo quienes oran para pedir intercesión de mi hijo ante Dios. Y siempre hay muchas personas dando fe de que han recibido gracias espirituales o se han ejecutado milagros. Y son testimonios que me llegan día a día de parte de todo el mundo. Pero digamos que lo más importante, además de todos estos fenómenos, es cómo mi hijo, cómo Carlos, vivió su vida aquí en la tierra. Algo muy importante es que mi hijo Carlos siempre puso a Jesús en el primer lugar de su vida, tanto así que solía repetir la expresión, no yo, sino Dios. Cristo siempre fue el centro de su vida. Mi hijo, como tal, tenía una vida ordinaria, muy parecida a la de todos nosotros, pero fue capaz de convertirla en una vida extraordinaria porque supo cómo abrir de par en par su corazón a Dios. Y él supo hacer esto, como indicaba San Juan Pablo II, cuando nos decía en sus prédicas que no tengamos miedo de mirar a Dios. Mi hijo vivía en Jesús, con Jesús y por Jesús. Recuerdo que nosotros como familiares de Carlos siempre nos preguntábamos de dónde venía esta vocación tan fuerte, tan profunda y esa fe insondable. Son misterios que no entendíamos en su momento, pero que hoy cobran sentido al notar la fama de santidad con la que murió mi hijo. Desde pequeño, Carlos siempre fue un niño muy obediente, un niño muy alegre, muy sonriente, un muchacho muy correcto. Nunca lo vi o escuché hablar mal de nadie, nunca lo vi lamentándose, siempre tenía una actitud proactiva para con la vida. Se notaba que era un muchacho bastante especial, y esto a nosotros nos resultaba muy evidente porque convivíamos con él y notábamos lo especial y distinto que era. Y toda esta fe hacia Jesús, esta devoción hacia Dios, siempre la tuvo. Desde pequeño, recuerdo que muchas veces, estando Carlos bastante pequeño en edad, estábamos cerca de alguna iglesia y siempre quería entrar e iba a visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento y se quedaba allí por mucho tiempo, que a veces nos tocaba decirle, Carlos, ya es momento de irnos. Siempre fue un muchacho con una riqueza espiritual única y él siempre se autoexaminaba espiritualmente, siempre estaba revisando cómo se comportaba con sus padres, con sus compañeros, con sus maestros, siempre estaba tratando de hacer las cosas de manera correcta y que fuesen agradables a Dios. Y lo más sorprendente es que nadie le estaba exigiendo esto. Él mismo se autoexigía, él mismo tenía un diario donde escribía ciertas cosas que debía mejorar. A veces exponía, por ejemplo, que había comido mucho ese día y entonces no podía incurrir en gula y por lo tanto al día siguiente debía ofrecer alguna penitencia para reparar eso.
y así cosas del estilo que yo nunca le inculqué. Él mismo desde siempre tuvo esta certidumbre espiritual y este proceder tan especial y particular. Él siempre nos repetía que sin Jesús no podría hacer nada, y de allí también era muy insistente con la expresión que lo hizo célebre cuando decía que la Eucaristía era su autopista para el cielo. Y esto es tan cierto que desde que tuvo 7 años e hizo su primera comunión, desde ese día, todos los días iba a misa, comulgaba y hacía adoración eucarística. Y como si no fuese suficiente, no podía también faltar la intercesión constante hacia la Virgen María. Todos los días recitaba el rosario. Tan fuerte era esta compenetración con la Virgen María que él siempre decía que la Virgen era la única mujer en su vida. La mujer de su vida era la Madonna. Obviamente lo decía en un tono un poco jocoso, pero en lo esencial de su concepto quería hacer alusión a que la Virgen María era esa mujer, la Madre de Dios, la principal mujer del mundo, del universo. Él siempre repetía que nuestra meta como seres humanos era el cielo, y decía que solamente podremos acceder a eso a través de los sacramentos y la oración. Y también decía que dentro de este caminar hacia el cielo, la brújula que teníamos nosotros para poder llegar allí era la palabra de Dios. Por eso él muchas veces se interpelaba él mismo con respecto a la palabra de Dios. Siempre escuchando o leyendo la palabra de Dios, él se cuestionaba a sí mismo para verificar en qué medida estaba cumpliendo con estos preceptos. Él siempre se estaba preguntando qué quería decirle Dios el día de hoy a través de la palabra, y siempre tuvo la palabra de Dios, los sacramentos y la oración como los pilares de su vida. Y esto también lo complementaba haciendo acciones de voluntariado, ayudando a los ancianos, ayudando a los más necesitados, dirigiéndose a albergues donde había personas pobres, personas desamparadas. Fue voluntario en muchas congregaciones de religiosas, de sacerdotes, y sobre todo nosotros viviendo en Milán podemos también darnos cuenta que hay mucha necesidad alrededor y hay muchas personas con condiciones de pobreza y personas vulnerables, y Carlos siempre estaba presto para servirles en todo momento. Carlos por sí mismo gestionó su ayuda a la comunidad a través de escritos, a través de mapas donde le regalaba a las personas vulnerables para que supieran en qué lugares exactos de la ciudad habían espacios para duchas libres o duchas gratuitas, también en qué lugares servían desayunos o comida. También recogía ropa que las personas le donaban para luego regalárselas a las personas más necesitadas, especialmente a los inmigrantes que venían de países más cálidos y que no tenían el abrigo para soportar las temperaturas aquí en Milán. Y lo más importante es que mi hijo todo esto lo hacía con mucho amor, de manera desentendida y sin ningún interés. Y esto llama mucho la atención porque no es lo normal en los jóvenes de su edad. De manera inexplicable, mi hijo Carlos, desde que era apenas un niño, siempre decía que el día que él iba a morir iba a ser porque una vena en su cerebro se iba a romper. Y yo le decía como madre: Carlos, ¿de qué estás hablando? Deja de decir tonterías. Nunca tomé en serio eso que él expresaba. Y lo curioso es que posteriormente, cuando Carlos muere realmente porque tuvo una hemorragia cerebral producto de esa leucemia fulminante que acabó con su vida. De hecho, fue tan fulminante que en menos de una semana empezó todo y se concluyó todo. Al comienzo, a partir de sus síntomas, pensábamos que era un simple resfriado común, sobre todo porque la mitad de sus compañeros en el colegio habían contraído la influenza, estaban con resfriado, y pensamos que también Carlos se había contagiado de eso. Nunca pensamos en algo más grave. Carlos en esas circunstancias siempre decía: ofrezco mis padecimientos por el Papa, por la Iglesia, para
no pasar por el purgatorio e ir directamente al cielo. Cuando él decía eso, simplemente no lo tomábamos en serio porque siempre solía hacer ese tipo de expresiones. Además, pensábamos que tenía un resfriado, no sabíamos que tenía algo mucho más fuerte, algo más fulminante, como una leucemia. Y hoy en día, mirando hacia el pasado, sé y me doy cuenta que mi hijo tenía la certeza que iba a fallecer a esa temprana edad, porque cada vez que las personas le preguntaban qué iba a hacer en el futuro o qué quería hacer cuando grande, él siempre decía: no pensemos en el futuro, quién sabe si estaremos vivos, mejor vivamos el momento presente. Mi hijo siempre vivió con una particular condición de aprecio hacia el factor tiempo. Él siempre decía: cada minuto que pasa es un minuto menos que tenemos para santificarnos. De hecho, mi hijo, un mes antes de enfermarse, antes de morir, se autorregistró en un video que luego fue producido por el Centro de Comunicación del Vaticano y fue convertido en un documental. En ese video Carlos decía: el día que ya pese 70 kilos, miraré sonriente al cielo porque sabré que llegó la hora de irme. Y hoy en día veo ese video y lo entiendo como un testamento del mismo Carlos que presentía su partida unos meses antes. De hecho, cuando empezó a caer con los síntomas, yo lo llevé al hospital y él me dijo: mamá, de aquí no saldré vivo, así que ves preparándote, pero yo te daré muchos signos, muchas señales. Pero yo como madre no podía aceptar eso en ese momento. Imagínense, mi único hijo, él es hijo único, yo soy su madre. Él era consciente que para mí como madre esto iba a ser una prueba muy fuerte, por eso me hablaba tanto y me decía que no me preocupara, que me iba a dar signos. Pero para Carlos la muerte simplemente era un trámite, no era nada dramático, era el pasaje hacia la verdadera vida. Él casi que ansiaba la muerte porque era el encuentro con su amado Jesús. Su muerte no fue más que la confirmación de una vida en la que Cristo fue el centro. Él siempre decía que nosotros aquí en la vida terrena éramos como orugas que buscábamos y anhelábamos convertirnos en mariposas, y la muerte suponía para nosotros esa metamorfosis para nacer en el cielo. Él si bien entendía el dolor que nosotros como padres, yo como madre, íbamos a tener, también se tomó el trabajo de brindarnos muchos signos de su santidad para reconfortarnos aquí en la tierra. Con respecto al milagro que se le alude a mi hijo Carlos, tengo que decir que fue muy importante el papel del sacerdote de aquella parroquia en Brasil, que junto con su comunidad parroquial decidieron hacer una novena de intercesión a mi hijo para la curación de este niño allá en Brasil que estaba padeciendo quebrantos de salud. Recuerdo que yo les mandé un fragmento, una hebra de tela de una pijama de Carlos. Ni siquiera me atrevo a decir que es una reliquia, simplemente era algún elemento simbólico de mi hijo, pero ellos con toda la fe del mundo oraron, realizaron esta novena. Y oraron por la recuperación de este niño que nació con un páncreas malformado y disfuncional, además de otros quebrantos de salud. Este pobre niño brasileño no podía comer, vomitaba a menudo y sufría atroces dolores. De hecho, la comunidad médica que seguía su caso no se atrevía a intervenirlo médicamente porque era de alto riesgo, era muy factible que este niño perdiese su vida durante una intervención. Entonces esta comunidad parroquial decidió hacer la novena a Carlo Acutis, y al tercer día de la récita de esta novena, este pequeño niño, cuando iba llegando a casa con su madre, le dijo: madre, tengo hambre, quiero comer. Entonces la madre le dio comida, esperaron un momento, el niño no vomitó, no tuvo ningún tipo de reacción extraña, lo llevaron al médico para verificar qué había sucedido, y fue allí cuando se dieron cuenta que el páncreas estaba completamente regenerado, sin ninguna explicación médica posible. Si bien
A diario nos llegan muchísimos testimonios como este de milagros atribuidos a mi hijo Carlos o a su intercesión. Principalmente nos quedamos un poco con este que acabo de contarles porque es bastante simbólico y porque tiene como protagonista a un niño de Brasil, que es el país con mayor cantidad de infantes en el mundo. Y también lo relaciono con el hecho de que la muerte de mi hijo Carlos fue un 12 de octubre. Ese día se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Aparecida, que es la patrona de Brasil. Es por eso que este milagro en particular nos conmueve tanto y decidimos profundizar en él, revisar el parecer médico, reunirnos con ellos y tratar de escudriñar todo lo que se pudiera a partir de este caso. Y este, junto con otros milagros, son los que estamos enviando a la Comisión Teológica para que eventualmente poder llevar el nombre de mi hijo hacia la canonización. Y así a diario muchas personas de todas partes del mundo me escriben. Por ejemplo, en estos días me escribieron con un caso de un muchacho que tenía o tiene un tumor en el cerebro y que los médicos le habían dado solo pocas semanas de vida. Entonces la familia, con una fe bastante fuerte, puso una imagen de mi hijo Carlos en su cabeza, empezaron a orar con fe y este tumor desapareció inexplicablemente para los médicos. Y esto solo para referirle uno de los casos recientes, porque son muchísimos los testimonios que me llegan de intercesión de mi hijo, de milagros, de curaciones, de todo tipo de fenómenos espirituales de todas partes del mundo. Ahora, tengo que decir que si bien estos son los milagros o proezas que más se difunden o más se viralizan por su contenido milagroso, el milagro más grande que ha hecho mi hijo, los milagros más grandes que hace mi hijo a través de su intercesión, son aquellos que procuran la conversión de corazón en las personas. Este es el verdadero milagro, que las personas se conviertan y que entiendan, como entendía mi hijo, que el único camino o la única meta es la vida eterna, y esa es el cielo. Debemos entender que nosotros somos peregrinos pasajeros de esta vida. Nuestro verdadero destino es el cielo, estar allí descansando en Dios. Creo que la impronta, el sello más hermoso que mi hijo puede dejar en las personas, más allá de curaciones, intercesiones, milagros y eso, es que pueda realmente ser un detonante para la conversión de la gente. Personas que estaban antes en la mundanidad, ahora puedan encontrar un corazón solamente destinado a Jesús y a Dios, así como mi hijo durante su vida predicó. Como madre de Carlos, como persona que estuvo muy cerca a él siempre y que conoce muchas incidencias que el mundo ignora, conozco muchos aspectos de su vida que son inéditos para el mundo. Por eso decido hablar del secreto de mi hijo y considerar ese concepto de secreto porque hay aspectos a divulgar que son muy importantes para el mundo. Decidí dejar por escrito estas anécdotas muy especiales de la vida, de la muerte, de los momentos previos a la partida de Carlos, de las incidencias, de sus signos por el mundo, de aspectos que solamente yo como madre pude conocer en primera persona y que son inéditos actualmente para el mundo. Carlos era un muchacho mediáticamente muy activo. De hecho, no por nada lo llaman el ciberapóstol, porque fue una persona que utilizaba todos los medios de difusión masiva para hacer llegar el mensaje de Dios. Y yo siento que esta herencia de esta concepción de santidad de mi hijo me ha quedado a mí como una tarea para seguir llevando adelante, para seguir mostrando y enseñando al mundo. Yo tengo esa misión particular de hacer que mi hijo sea conocido, pero sobre todo para que sea y esté al servicio de las personas. Las personas deben entender que mi hijo Carlos solamente es un puente para llegar al verdadero destino que es Jesús. Lo que quiero y aspiro es que las personas acojan, así como acogió mi hijo, en su corazón a la iglesia, a los sacerdotes, a la vida eucarística.
Y así como mi hijo amó a Dios, yo también amo a Dios, amo a Jesús y concuerdo con mi hijo en que en esta vida se necesitan a veces faros para acercarnos a Dios, faros de luz, porque vivimos muchas tentaciones, muchas vicisitudes y a veces nos perdemos, nos extraviamos de Dios. Y sé que en este sentido, Carlos representa un punto de referencia muy importante, puede ser un detonante en la vida de muchas personas que están extraviadas en su fe y que pueden encontrar en este joven atributos para seguir, para compartir y para vivir. Debemos entender, como entendió Carlos, que a veces tenemos a nuestro alcance tesoros extraordinarios como los sacramentos, la Eucaristía, y muchas veces no nos damos cuenta de su valor. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.